Bueno, compañeros, primero que todo, buenos días a cada uno de todas y todos ustedes. En el marco de nuestro congreso, ¿cierto?, nos hemos propuesto una serie de unas pequeñas jornadas de charlas donde nosotros tengamos más elementos políticos, y esta vez trajimos con el esfuerzo de los compañeros y con la voluntad también a Gustavo Ruz, que muchos de ustedes conocen. Él tiene una larga trayectoria, digamos, en el mundo de la lucha social. Incluso fue un precandidato, es así, precandidato, podríamos decirlo. Pero centralmente Gustavo es conocido, digamos, en la mayor parte del país, o por lo menos de un sector de la izquierda, por llevar siempre adelante la pelea por la Asamblea Constituyente, que a nosotros nos parece uno de los ejes programáticos centrales que están, digamos, impregnados en nuestro programa, justamente, y que es una de las luchas políticas importantes para el avenir. Entonces los dejo con ustedes, pero antes el compañero Ítalo va a pasar un aviso cortito, y luego será el compañero José quien va a moderar después de la exposición del compañero Gustavo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, José, a los dirigentes del movimiento. Yo entiendo que la mayoría de los que están acá no han tenido un acercamiento en profundidad al tema que vamos a tratar, de Asamblea Constituyente. Reconozco algunas caras entre los viejos tercios, pero la mayoría no son viejos tercios, y por lo tanto, para que nos entendamos, y si yo digo A, me entiendan A, voy a empezar con algunos conceptos con los que voy a trabajar, o si no, puede prestarse para malos entendidos. Desde luego tenemos que partir de la base que es un tema poco conocido. Hay mucha oscuridad, mucho prejuicio, y la manera de la élite conservadora del grupo que manda en Chile, la manera de mantener su dominación, es que en lo posible las personas comunes y corrientes no asocian la idea de una constitución política ni con sus derechos ni con sus deberes. Si te expulsan del trabajo por necesidad de la empresa y no te pagan la indemnización y te jodes, la persona pensará que eso es culpa del gobierno, o culpa de, no sé, pues, de la divina providencia, o de una fatalidad. Le puede bajar la autoestima, decir que esto es culpa mía, pero no asociar normalmente, en el común de los casos, el hecho que se está cometiendo un atropello con su condición de trabajador o de trabajadora, y la existencia de una constitución política del Estado que norma las relaciones entre las personas, los grupos sociales y el Estado. Y esto no es casualidad, es una forma importantísima, es un método para poder mantener una dominación que ya se prolonga por 200 años. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de hacer muchas reuniones como esta para terminar con esta ignorancia, con esta confusión. Y este no es un asunto que se pueda hacer en una charla de una mañana, ni en un seminario de 2 días, ni en un cursito de un mes. El tema Asamblea Constituyente es un tema muy vasto, que hay que analizarlo de manera interdisciplinaria. Hay que recurrir a la historia, al derecho, a la antropología, a la ética, a la economía, desde luego a las ciencias políticas propiamente dichas. Y entonces yo plantearía como primera cuestión la necesidad de profundizar en este esfuerzo, compañero José, compañero del TALM, para que cada uno se forme después una propia opinión. Yo no voy a decir ningún catecismo acá, no voy a decir qué es bueno y qué es malo, voy a entregar elementos de juicio para que ustedes se motiven y en su casa, en su agrupación política, territorial, vecinal, estudien este tema. En segundo lugar, me parece que no es
momento que yo empiece a decir que la Constitución de Pinochet es mala y que la Asamblea Constituyente es buena. Doy por asumido que este movimiento, por su trayectoria, aunque breve, está matriculado con esta idea. De manera que no voy a gastar tiempo en eso. Solamente digo gastar porque tenemos menos de una hora de exposición y hay que dejarle tiempo al debate, que es lo que realmente genera la luz, las nuevas ideas, que son las que importan. Creo que es importante sí señalar de que en el lenguaje no debemos cometer errores. Normalmente hablamos de la Constitución del 80, ¿no? Y claro, lo que hay en 1980 no es una constitución, es un bando militar. Partamos de esa base. Es un bando que tiene número, 3.464. Y tiene fuerza de ley, vale decir, detrás de ese bando están los cañones, los fusiles, los tanques, los aviones y los submarinos. A eso me refiero cuando tiene fuerza de ley, ¿no? Si usted no aplica la ley, le aplican la fuerza. Porque la firma Matei, Merino, Mendoza y Pinochet, 4 delincuentes con un prontuario criminal y con un coeficiente intelectual que está digno de mejor causa. O sea, no es posible que un país con luminarias intelectuales, historiadores, grandes pensadores, grandes políticos, historiadores, esté en manos de estos mentecatos, de un texto que fue copiado de la Constitución de Mussolini, de Hitler, de Franco, y que reúne exquisitamente las ideas más oscuras de la reacción chilena. O sea, un burgués chileno, un derechista chileno, tradicional, como lo conocimos en el siglo XX, nosotros los que venimos del siglo XX, ¿no? Es un extremista de izquierda al lado de lo que dice la Constitución esta. Yo creo que en Arabia Saudita, en Qatar, pueden haber constituciones más oscurantistas, más reaccionarias que la chilena. Pero comparadas con la de América Latina, esto es un desastre, es para llorarlo, ¿no? Tiene algunos párrafos apropiados, incluso correctos y buenos, pero en su esencia es una constitución decimonónica, decimos, del siglo XIX, de la dominación oligárquica del siglo XIX. Y por otro lado, está claro que nosotros no estamos luchando para cambiar la Constitución, porque cambiando la Constitución va a llegar la felicidad, el bienestar, el socialismo, la igualdad, la fraternidad a Chile. La Constitución es un mero instrumento, es un papel escrito, ¿no? Y las fuerzas que administran este papel escrito son las que importan, ¿no? No es lo que está escrito en derecho positivo, dirían los juristas. No es que porque la Constitución dice que todos nacemos libres igual en dignidad y derechos, en la práctica eso va a ocurrir. El papel aguanta todo y la Constitución dice cosas lindas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos luchando concretamente por cambiar completamente esta Constitución, generar otra a partir de la sabiduría popular, de la soberanía popular, de la libertad del pueblo y de los pueblos de Chile, eliminar las leyes orgánicas constitucionales que pasan piola, ¿no? Aquí se concentra el debate en una nueva constitución, pero ¿qué pasa si hiciera una nueva constitución y queda intacta la ley orgánica de Fuerzas Armadas, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de educación, la ley orgánica de salud? Son 13 leyes orgánicas constitucionales que son un texto aparte de la Constitución y que hay que eliminar. Tenemos que crear un cuerpo constitucional hecho por el pueblo, y no esta trampa de que la Constitución dice unas cosas vagas y la parte dura, donde te aprietan el zapato, donde te aplastan como individuo, como persona, están en las leyes orgánicas constitucionales. Entonces hay que eliminar las 13 leyes orgánicas constitucionales. Y hay que eliminar las leyes secretas. Tampoco se habla de este tema. Bueno, en general en Chile de los temas importantes no se habla, ¿no? Nos llenan la cabeza los titulares de prensa del comidillo, de la politiquería, de la cosa chica, o cuando no del fútbol, del Festival de Viña y de la farándula, pero lo importante en Chile está fuera del debate nacional. Y en este caso, si hay algo que está fuera del debate nacional son las leyes secretas, ¿no? Fueron dictadas durante el régimen de Pinochet, son 120, y tienen la particularidad de que son obligatorias para todos nosotros, porque son leyes, tenemos que obedecerlas, pero no tenemos derecho a conocerlas. Tenemos que obedecer algo que no podemos leer ni escuchar, ¿no? Porque son secretas.
no me piden que les explique esto porque forma parte de Macondo, es el Chile de Macondo en el cual realmente vivimos. Entonces, parto de la base de que ninguno de los que está presente en esta sala está preocupado de hacer valer ni una coma, ni una línea, ni un capítulo de la antigua Constitución, de las antiguas leyes secretas y de las antiguas leyes orgánicas constitucionales, y que para cambiar la Constitución no podemos esgrimir bonitos argumentos, buenos deseos, que todos seamos libres e iguales, ¿no? Igualdad para la mujer, para el hombre, para los mapuches, para los aymara, los quechua. Todas esas manifestaciones de deseos pueden quedar escritas en la Constitución, pero eso no es lo principal. Lo principal es la correlación de fuerzas económicas, políticas, sociales, culturales y militares que permite que los intereses de un sector de la sociedad, el mayoritario, el del 90 al 95% de los que trabajamos para vivir, se impongan a la minoría oligárquica. Eso es lo importante. En este momento, en la Constitución actual, insisto, en el bando militar hay cláusulas que no favorecen a los grupos económicos, que no favorecen al ejército, a los poderes fácticos. En ese caso las cláusulas no se aplican nomás. Se desconocen, se atropellan y nadie dice nada. Estamos llenos de ejemplos. El más reciente, ayer nomás, pues ahí en Caimanes, ¿no? La Corte Suprema emitió un fallo contra Luksic. Luksic tiene mucho más poder que la Corte Suprema, por lo tanto no lo cumple nomás. ¿Y quién lo va a meter preso usted a Luksic? ¿Le va a pagar una página del diario para denunciarlo? ¿Y qué saca con denunciarlo? Es un poder fáctico, está por encima de la Constitución, ¿no? Entonces pongo eso como ejemplo para no hacer del debate constitucional un fetiche, o que la Asamblea Constituyente sea un fetiche, ¿no? Que la Constituyente es todo, es la panacea. No. Si hay constituyente es porque habremos tenido más fuerza que la oligarquía. Esa es la cuestión. Va a ser un paso para que en lugar de que la oligarquía tenga el 99% del poder, voy a decir algo en sentido figurado, retroceda y tenga el 20% del poder y que sean los pueblos de Chile, todas las chilenas y todos los chilenos que vivimos dentro y fuera del territorio, nunca nos olvidemos que hay 1 millón de compatriotas fuera de Chile, seamos nosotros entonces los que trabajamos, los que producimos, los que decidamos qué dice esa Constitución y cómo se organiza el país. Porque la Constitución pesa por lo que dice, es lo que se dice el derecho positivo, pero también pesa por lo que no dice. Todos los silencios, toda la oscuridad que hay en la Constitución, el hecho de que no se traten las cosas, que no se digan las cosas, es algo que pesa en contra de nosotros. Por ejemplo, en la Constitución no existen los mapuches. No existen. Y por lo tanto, ¿qué importancia tiene que se tomen tal y cuales terrenos, que hagan tal y cuales luchas? Desde el punto de vista del Estado, no existen. Por lo tanto, usted no puede defender los derechos de los mapuches, podrá defender el derecho a la tierra, el derecho a aplicar tal ley que se dictó especialmente sobre los mapuches. Pero el reconocimiento constitucional de que en Chile existen mapuche, aymara, cahuéscar, huilliche, afrodescendientes, quechua, eso no existe. En una constitución moderna como la boliviana, las 33 etnias o culturas, como usted quiera llamarlas, están enunciadas una por una en la Constitución, con su nombre en español y con su nombre vernáculo, y señalando entonces que cada una tiene, en el nuevo marco del Estado plurinacional boliviano, los derechos ancestrales que estaban ejerciendo antes que llegaran los españoles. Eso en Chile no existe. Para la Constitución chilena somos todos europeos rubios de ojos verdes, ¿no? De manera que la Constitución no hay que tomarla como un objetivo en sí, ni que porque cambiemos la Constitución va a desaparecer la explotación del hombre por el hombre, sino que hay que tomarla desde el punto de vista de que al estar consagrado en el texto constitucional tal y cuales derechos de los trabajadores y de las ciudadanas y todos los ciudadanos,
la gente común y corriente va a tener más poder, va a tener más influencia, va a poder sacar diarios, revistas, tener sindicatos, derecho a huelga, negociación colectiva, iniciativa popular de ley, revocatoria del mandato, ¿no? Cuando los funcionarios no están cumpliendo o han cometido delitos durante su mandato como diputados, como alcaldes, en fin, que se les revoque el mandato en la mitad del periodo, que el pueblo vote por sacarlo, ¿no? Innumerables poder constituyente originario, ese es el concepto clave. Cuando están hablando de que la Constitución se haga en el Parlamento, por ejemplo, es desconocer el poder que tenemos nosotros como poder constituyente originario. Ahora, no somos 13 millones o más. No cabemos todos en una sala, en un estadio. Por lo tanto, tenemos que hacer valer nuestro poder generando una organización, generando un tipo de una metodología en la cual nos reunamos en el barrio, nos reunamos en el sindicato, nos reunamos en el partido político, en la agrupación cultural, algún tipo de estructura social que nos haga realmente ejercer el poder de la mayoría, del 90 al 95%. Mientras estemos dispersos, mientras el 60% no vaya a votar, mientras no sé qué porcentaje esté metido con la cabeza en el televisor viendo puro fútbol y otro porcentaje esté viendo pura farándula, eso ya no es poder constituyente originario, eso es multitud, eso es masa, es una masa informe que no influye en los asuntos de la sociedad. Con la uña del dedo chico de Luksic se puede influir más en el destino del país que 5 millones de personas dispersas, sin organización, sin principios, sin liderazgo, sin una carta de navegación, sin un programa de lucha, ¿no? Usted puede hacer muchas reuniones multitudinarias y eso no es poder todavía, es un fermento de poder. Hubo gente en el año 2011 que porque habían 200.000 estudiantes en la calle hablaron de que ya estábamos a punto de una situación revolucionaria, que el capitalismo en Chile se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Pero usted preguntaba, bueno, ¿quién los convocó? ¿A qué partido pertenecen o a qué organización? ¿Cuál es su programa? ¿Cuáles son sus liderazgos? Y no encontraba todo muy disperso. Estaban todo ese día y a esa hora en la Alameda, pero no eran un poder capaz de revertir las cuestiones de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Quién es el dueño del cobre? Eso es importante. ¿Quién es el dueño del litio, del molibdeno, de la plata, del oro, del yodo? ¿No? Eso es decisivo, eso es central. ¿Quién manda las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se organizan las Fuerzas Armadas? Eso es central. ¿Quién maneja los fondos previsionales? Hay 150.000 millones de dólares de los cotizantes de la AFP. ¿Quién controla eso? De estas tres cosas que acabo de mencionar, cobre, Fuerzas Armadas, fondos previsionales, no se habla en el debate político. Eso está fuera de discusión. En la reforma del gobierno actual y de los gobiernos anteriores no se toca el tema. No se toca porque ahí está la esencia del poder, en la economía, en las Fuerzas Armadas. Le pueden cambiar 40 artículos de la Constitución, pero si no cambian el artículo 19, número 21, sobre el rol del Estado en la economía, va a seguir todo igual, ¿no? Estado subsidiario. Lo que genere lucro, lo que genere dividendo está reservado privilegiadamente para los que tienen capital, es decir, para ninguno de nosotros. ¿Quién puede instalar una empresa de ferrocarriles? ¿Quién puede instalar una empresa de transporte naviero intercontinental? ¿Quién tiene 500 millones de dólares para instalar una estación de televisión o un diario como El Mercurio? Entonces, eso que es lo importante está en 2 líneas de la Constitución. Entonces usted le puede cambiar 60 líneas de la Constitución, y a esta Constitución se le han hecho ya más de 90 enmiendas, y la naturaleza del Estado, de la dominación de clase, de la élite que domina, no va a cambiar, ¿no? De manera que la idea principal es que no hagamos de este tema un ícono que nos impida ver la realidad. No, la lucha por la Constitución democrática, hecha por el pueblo, es una etapa muy fundamental, decisiva, ineludible.
No se puede soslayar esa etapa, en la cual el pueblo adquiere conciencia de su poder, en cuanto a poder constituyente originario, y a través de un proceso que denominamos proceso constituyente, que esta reunión forma parte del proceso constituyente, el pueblo se educa, discute, debate, inventa, crea los mecanismos de poder para que el país esté en manos del pueblo y no en manos de la élite rica del 1%, o 1% es mucha gente, sería 170.000 personas. No, Chile está en manos de 25 personas, o sea, el 0,00001%. Es el grupo que manda el país, no el 1%. Entonces, la idea de una nueva constitución tiene que ser un motivo, un acicate, un estímulo, para que nos unamos y entendamos que las personas somos muy diferentes. Yo no opto por militar en el Partido Comunista, el Partido Radical o el Partido Socialista, o por la UDI o RN, o Demócrata Cristiano, en fin, puedo nombrarlo a todos, por un riguroso análisis de racionalidad política. Yo no estudio todos sus principios, su trayectoria, su programa. El 99% de los militantes milita en una agrupación donde está su papá, su mamá, su vecina, su profesor, su polola. Son muchos los factores que influyen en la determinación de apoyar un partido. Yo creo que la gran mayoría ni sabe con qué chichita se está curando. O sea, si fue Longueira y le regaló el ajuar para la guaguita que estaban haciendo, lo más probable es que la mamá vote por la UDI, y no por eso es una persona reaccionaria. Votó porque el señor Longueira o el dirigente de la UDI o el alcalde de la UDI le hizo un favor, ¿no? Pero eso no quita que esa persona mañana pueda apoyar reformas estructurales y un programa socialista, revolucionario. Eso de ninguna manera la inhabilita. De manera que en este caso la tarea que nosotros tenemos por delante es cómo involucrar más gente para tener más poder y doblarle la mano a este 0,1%, ¿no? Y en la experiencia de América Latina, o más bien en la de Chile, porque no hay mucha diferencia en el sentido de lo que ocurrió en América Latina o en Chile, las cartas fundamentales fueron impuestas por élites políticas, empresariales, militares, sin participación del pueblo y con un formalismo. La Constitución, las más conocidas, hay otras, pero las más conocidas, 1833 Portales, 1925 Arturo Alessandri y 1980 el bando militar de Pinochet, son producto de situaciones en que previamente se zanjó quién tiene el poder económico militar. Esto es más viejo que el hilo negro. Nosotros hablamos español porque aquí llegó Pedro Valdivia, dijo esto se llama Santiago de Chile, esto depende de la corona española, la gente va a ser católica y va a hablar español. Y puso las tropas y de ahí para adelante se reprodujo la especie, ¿verdad? Se produjo el mestizaje con los mapuches y hasta hoy hablamos español. Está el hecho consumado, lo fáctico, antecede a la Constitución. Y después la Constitución ordena y dice, para ser el presidente de la República usted tiene que ser católico. Pero ya viene después esa cuestión. Bueno, aquí pasó lo mismo. Aquí no tenemos tiempo de entrar en detalle, pero hubo una revolución contra España en que sus líderes tenían un sentimiento profundamente republicano, ¿no? Y además eran tipos muy audaces, muy corajudos y algunos intelectualmente muy potentes. O sea, si podemos comparar a Francisco de Miranda, a Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, al propio Higgins, que estudió en Londres, un hombre con una amplia cultura, ¿no? Manuel Rodríguez, para qué decir, José Miguel Carrera, etcétera, nos encontramos con tipos realmente excepcionales, además muy jóvenes, con mucho arrojo y muy geniales. San Martín, por ejemplo, esa proeza que hizo de traer 4.000 soldados con mulas, con cañones a través de la cordillera, burlar la inteligencia militar española, ganar Chacabuco, ganar Maipú,
Eso no es un trago de agua, es una gran proeza militar, así como la batalla de Ayacucho, de Sucre, ¿no? El general Mariscal Sucre. Entonces, esa élite que tenía una fuerte inspiración en la Revolución Francesa, en la idea jacobina, revolucionaria, antimonárquica, antiprivilegio, antinobleza, anticlericales, en su gran mayoría. Esa gente hizo la parte dura del asunto. Ahí murieron los heroicos, lucharon, hubo un sacrificio inmenso y hubo una victoria. Pero una vez que el país estaba instalado, los que habían dominado el país durante 300 años, desde Pedro Valdivia hasta 1828, demostraron que tenían más poder que el guayo O'Higgins. Además, O'Higgins ya había vendido sus propiedades, de manera que ni siquiera tenía plata. Más poder que Carrera, más poder que Rodríguez. Y arreglaron el país, crearon la Constitución de 1833 a su pinta. Una dictadura brutal, en que todas las ideas revolucionarias para allá al rey de España, las ideas de igualdad, de fraternidad, las ideas de la Revolución Francesa, quedaron como letra muerta. Y se impuso entonces una constitución perfumada, de palabras elegantes, pero que en el fondo dejaban que la manija del sartén quedara en manos de la misma oligarquía que había sido servil a la corona española. Esto se hizo con un consenso, con un pacto social, como dicen los juristas. ¿Qué pacto social ni qué consenso? Hubo una batalla en Lircay en el año 1830, murieron 2.500 liberales, los fusilaron a casi todos, no hubo presos en esa oportunidad, sangrienta, cruel. Y después de eso, cuando ya estaban eliminados físicamente los que habían impulsado esta idea de O'Higgins, de Carrera, de San Martín, después de eso entonces se dicta esta constitución que duró más o menos 90 años. No puedo ser tan extenso, pero más o menos el mecanismo opera en 1925, es un poder fáctico el que impone, y para qué decir en 1980. Pero a contrario censo, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, las aperturas democráticas, o sea, los momentos en que los pueblos de Chile lograron abrir una brecha en esas constituciones, en que lograron doblarle la mano a la élite rica, suprimir las trampas, fueron hechos también de lucha social armada o no armada, pero de gran confrontación de clases, a alto nivel. La primera apertura democrática fue en 1864. Fue porque don Manuel Montt y don Antonio Ara dijeron, no, tenemos que ponernos a la altura de las grandes repúblicas burguesas de Europa. No, señor. La apertura democrática, la modificación de la Constitución de Portales de 1833, se produjo porque con las armas en la mano, los Mata y los Gallo, los mineros y los obreros y los trabajadores de Copiapó y Coquimbo, se tomaron el poder político y militar de Coquimbo y La Serena, en lo que se llamó la Revolución Constituyente, así se llamaba el proceso revolucionario. De hecho, ha sido el movimiento popular más radicalizado de toda la historia de Chile, con todo el respeto que me merecen las experiencias de insurreccionales posteriores, son así al lado de esta gran epopeya en que el ejército revolucionario, encabezado por Pedro Pablo Muñoz en La Serena, derrotó al ejército de Santiago, que fue a sofocarlo. Hubo combate en la batalla de los Loros y los revolucionarios constituyentes derrotaron al ejército central. Esos que estaban cercados, no tenían provisiones, no tenían cómo importar armamento. De hecho, como eran mineros, fabricaban las balas de sus fusiles con balas de plata. Mataban con balas de plata, ¿no? Eligieron intendente por voto popular. Desconocieron el poder central de Santiago. Estamos hablando de cosas muy serias. Cambiaron la moneda, ¿no? Y generaron una asamblea constituyente local, ¿no? Bueno, no puedo entrar en amplios detalles, pero gracias a que hubo esa revolución,
Después vino el Partido Demócrata, más armado que Grohe, las ideas más republicanas, pero ahí partió esta criatura, ¿no? Enfrentarse a la oligarquía, al 1%, que en ese tiempo estaba muy clarito, estaban los terratenientes del centro y los comerciantes de Valparaíso, ambos subordinados a Inglaterra, ¿no? Al imperialismo inglés. Entonces, esta lucha armada fue derrotada, claro, después llegaron los barcos, cercaron el puerto, bajaron tropas, ya, se rindió la Asamblea Constituyente. Pero alcanzaban a hacer mucho alboroto. Aquí en Santiago tenían un vocero, ¿no? Se llamaba Benjamín Vicuña Maquena. Sacaba una revista que se llamaba Asamblea Constituyente. Y describía cómo se hizo la Revolución Francesa, cómo guillotinaron al rey y cómo el pueblo en Francia instaló la idea de la Asamblea Constituyente, del pueblo que manda y no del dinero, ¿no? Y por ese delito a don Benjamín Vicuña Maquena lo condenaron a muerte. El decreto de su fusilamiento estaba firmado, ¿no? Pero bueno, vino la derrota de Coquimbo. Y don Manuel Montt, que era más político que sus predecesores, se dio cuenta que ya tenía el control asegurado y no tenía para qué estar matando a tanta gente, y por lo tanto indultó a los condenados, y los que estaban en el exilio fueron autorizados a volver. Y a raíz de que los ex revolucionarios quedaron en libertad, forman el Partido Radical y forman la Gran Logia Masónica de Chile. Y se llama radical porque en ese tiempo la palabra radical era como lo que hoy día nosotros entendemos como revolucionario. Era porque querían radicalmente terminar con la dominación de la oligarquía. No tiene nada que ver con los radicales de hoy, que están radicalmente aferrados a sus pitutos burocráticos, ¿no? Entonces, hubo una apertura democrática porque hubo un estallido social con amplia repercusión en todo el país, ¿no? Y ahí se subieron todos. Estuvo Arcos y Bilbao, que había sido derrotado el año 51, pero apoyó este proceso, los Matas y los Gallos y todo lo que fue la clase media intelectual y bueno, el incipiente proletariado de la época. La segunda gran apertura fue el año 25, ¿no? Bueno, no entrar en detalle, pero ahí se establecieron los cementerios laicos, se acabó el voto censitario, hasta ese momento votaban nada más que los que tenían propiedad. O sea, hay democracia, decían los oligarcas, hay democracia, pero si usted no tiene propiedad no puede votar. Si no tiene un título universitario no puede votar. Si es mujer no puede votar. Entonces era una flor de democracia. No pueden votar las mujeres, no pueden votar los analfabetos, no pueden votar los que no tienen propiedad. O sea, era una democracia un poco a la griega, más o menos, ¿no? Que vota nada más que la élite pudiente o ilustrada. Sin embargo, se produjo la apertura, se desarrolló el movimiento obrero, ustedes lo saben, no hay tiempo para analizar esa parte de la historia, pero es importante analizar la historia del 25, porque en la historia del 25 los oligarcas hasta 1920 estaban acostumbrados a hacer lo que querían. La matanza en la escuela de Santa María de Iquique de 1907, un botón de muestra, hubo 12 matanzas de ese rango, más o menos muertos no es el tema, es de ese rango. Usted protesta, no tiene ningún derecho que esgrimir y por lo tanto, si no obedece, metralla, punto. Y no hay más, no hay derecho humano, no hay habeas corpus, no hay Amnistía Internacional, nada. Ahí se acabó la cuestión, ¿no? Sin embargo, viene la Primera Guerra Mundial, intervienen muchos factores que no podemos analizar ahora, pero es muy importante tener en cuenta los factores externos. Sobre todo lo digo acá porque en Chile nos estamos acostumbrando a que cuando se habla de política se habla como que las clases y el conflicto estuviera entre puros actores locales, ¿ya? Y no ha habido nada importante en Chile, ni la Revolución de 1810, ni las reformas que estamos hablando en esta exposición, que no hayan tenido una motivación y un origen, una concatenación rigurosísima con los procesos externos, ¿no? Es decir, si a Napoleón no se le ocurre invadir Rusia en 1812, nosotros seríamos franceses hoy día. Tan claro como es. Imposible
que hubiese triunfado la revolución de 1818, de no ser por la derrota de Napoleón, ¿no? Y como Napoleón difundió estas ideas liberales antimonárquicas, antioligárquicas, antifeudales, los generales del ejército español que sirvieron bajo la ocupación de Napoleón quedaron liberales. Entonces, cuando vino de nuevo el rey Fernando VII y retomó el poder y trató de imponer sus ideas oscurantistas, feudales de la época del absolutismo, hubo generales como Rafael Riego que se alzaron contra el rey. Gracias a Rafael Riego, en Asturias, se alza con las ideas liberales contra la monarquía de Fernando VII, España no tuvo fuerzas para enfrentarnos a nosotros en Chacabuco, en Maipú. Triunfamos en Chacabuco, en Maipú, porque la restauración de la monarquía en España tenía dentro del pueblo español, de los militares españoles, una fuerte resistencia jacobina, democrática, burguesa, ¿no? Todo lo que podemos hablar hoy día sobre este tema tiene esa concatenación internacional. Lo primero que hace O'Higgins cuando se declara la independencia de Chile, manda barcos a Perú, y manda barcos a Ecuador y manda barcos a México. Imagínense cómo estaba metido en el carácter continental de la lucha nuestro prócer Bernardo O'Higgins. O sea, ni a Sucre, ni a Bolívar, ni a San Martín se le habría pasado por la cabeza la locura de que la revolución contra España era para crear un país llamado Chile, otro país Argentina, otra Bolivia, otra Ecuador. No, ahí lo único que se podía identificar era Brasil por el Imperio Portugués y Colombia, todos nosotros el resto éramos Colombia. Para eso se luchaba. El hecho de que seamos 21 repúblicas o 28 repúblicas es una anomalía. No tiene que ver con el sentido profundo de la lucha que hubo en 1810. Bueno, entonces el factor internacional también gravita en 1920, que es cuando triunfa Arturo Alessandri Palma. ¿Por qué gravita? Recién había terminado la Primera Guerra Mundial. Emerge el imperialismo norteamericano con más fuerza que el imperialismo inglés. Recién se había realizado la revolución bolchevique, que no tenía un terrible impacto acá en esa época, pero bueno, estaba ahí el hecho que podía el pueblo ir más allá y tomarse el poder. Recién se había realizado la gran revolución universitaria de Córdoba, que a pesar que fue localizada en Argentina, en Chile tuvo muchísimo más influencia que la revolución bolchevique. La idea de los revolucionarios de Córdoba en Argentina, que planteaban la revolución universitaria, Aníbal Ponce, José Ingenieros, estaban en todos los escritorios, eran leídas por todos los revolucionarios chilenos de 1920. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a la generación de 1920. En esa generación está Gabriela Mistral, está Pablo Neruda, está Santiago Labarca, Eugenio González Rojas, que fue rector de la Chile después, Manuel Rojas, ¿no? Y de luego ese movimiento de intelectuales se vincula al movimiento obrero, todavía estaba vivo Recabarren, se vincula al movimiento estudiantil, a la FECH, a la Federación de Estudiantes de Chile, que tenía la revista Claridad, ¿no? Y se vinculan a un movimiento revolucionario de los militares. En la cúpula del ejército había el alto mando oligárquico, el general Altamirano, tío de don Carlos, ¿no? Llamémosle bastante momias, así, conservadores, ¿no? Pero lo que estaba ocurriendo en la base social, la crisis económica que había a raíz de que después de la Primera Guerra Mundial Chile deja de exportar salitre y se produce una quiebra de las arcas fiscales, viene hambre en serio, o sea, ollas comunes aquí en la Plaza de Armas. Entonces, para enfrentar la explosión social, Arturo Alessandri Palma propone reformas. Nosotros nos acordamos de la reforma de Frey, pero Frey es al 64 lo que fue Alessandri el año 20. Pero no tenía fuerza para imponer sus reformas. En el Parlamento tenía menos de 1/3 de los votos a favor de las reformas, igual que hoy día. El Parlamento estaba cerrado por conservar, en el caso de hoy, el modelo neoliberal, los privilegios de la casta militar, de la casta empresarial, de la casta política, parlamentaria.
bastante parecido, bueno, mutati mutandi, dicen los latinos, o sea, claro, salvando la diferencia que hay de 70 años. Pero a pesar de esa resistencia, la unión del movimiento de los intelectuales con el movimiento social de recabar de los estudiantes, con el movimiento militar que encabezaron los oficiales, la línea de capitanes para abajo, Marmaduke Grove, Carlos Ibáñez del Campo, un intelectual muy poderoso de la época, Eugenio Mate Hurtado, que era gran maestro de la logia masónica. Esa alianza, repito, intelectual, obrera, militar, hace que Alessandri busque apoyo en este grupo, ¿no? Y con esa fuerza doblega a la oligarquía. Cuando Alessandri hace las reformas y promueve la Constitución del 25, no estaba trabajando por cuenta de la oligarquía, de los ricos. Estaba trabajando por introducir reformas democrático-burguesas de carácter capitalista para impedir que la clase obrera y los explotados de Chile llegaran a un nivel de un reventón social como fue la Revolución Rusa. Él lo decía explícitamente: si no hacemos reformas ahora, vamos a tener a los bolcheviques aquí en Santiago, digamos, en poco tiempo más. Entonces, para evitar una revolución, Alessandri impulsa estas reformas y el candado que había en el Parlamento se derrumba. La anécdota, para los más viejos deben conocerla, la anécdota es que van 60 oficiales con su tenía militar de estas que sacan para el 18 de septiembre, para la parada militar, con una capa, con su espada, entran al Parlamento sin pedirle permiso a nadie, interrumpen una reunión del Parlamento, sacan sus sables y empiezan a golpear en medio de una sesión, con un ruido ensordecedor. Entonces los señores diputados y senadores se hicieron pichip, obviamente. Vieron ahí el golpe de Estado de ad porta, el fin de sus privilegios, y en una semana despacharon las 13 leyes que durante 4 años habían sido bloqueadas entre el año 1920 y 1924. Entonces, yo al decir esto no estoy incitando a que vayamos a hacer un ruido sable al Parlamento, pero hay que generar hechos políticos y sociales que dobleguen la resistencia a la cúpula del Estado. Ese es el tema de fondo. Claro, aquí más de alguno de los viejos carcamales que somos me dirá, bueno, entonces luchan más y tomémonos el poder de la moneda. Y, bueno, todos sabemos que en el momento de la historia en que estamos, hay eso ni hablar. Pero que la fuerza social puede romper los candados que hay en la cúpula, eso se puede. Y en el caso del 25 fue notable porque a raíz de que la crisis económica impedía pagarle los sueldos a los oficiales del ejército, la oficialidad joven no quería saber nada con la derecha, con los oligarcas, con los terratenientes. Y la expresión de eso fue entonces que Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove se alzan en complicidad con el presidente Alessandri e imponen la Constitución del 25. Como anecdóticamente quiero señalar, yo creo que es muy relevante este punto, de que cuando los oficiales los generales, el general Tamirano, derrocan a Alessandri el 11 de septiembre de 1924, en el acta de la Junta Militar dice: las Fuerzas Armadas no han derrocado al gobierno para quedarse del poder, sino para llamar a una asamblea constituyente que cambie la Constitución de 1836 y genere un marco democrático, bla, bla, bla. O sea, el ejército, el año 24, ve que la única solución es la Asamblea Constituyente. Como los ricos tenían más poder que el ejército, le pararon el carro a los generales y le dijeron: mire, a otro perro con ese hueso no venga aquí con promesas demagógicas. Y el general Altamirano, la Junta Militar, no fueron capaces de llevar a la práctica la Asamblea Constituyente. En vista de eso, el 23 de enero del 25, los jóvenes oficiales, Ibáñez, Grove, Planche, se toman el poder, derrocaron a los viejos generales. Y en el acta en que toman el gobierno el 23 de enero del 25 dicen: hemos acordado
deponer a la Junta Militar por no cumplir sus compromisos que dieron su origen, y convocar al presidente Alessandri que regrese a Chile. Alessandri estaba en Roma, con el objetivo específico de convocar a una asamblea constituyente. ¿No? ¿Qué importancia tienen estos hechos? De que la asamblea constituyente está en la cultura occidental de las clases dominantes y de los pueblos del occidente del mundo desde 1793, desde que vino la reacción de Thermidor, cuando guillotinaron a Robespierre y quedó hecha la Revolución Francesa bajo una hegemonía reformista, pero en todo caso antijacobina. Entonces, cualquier político, cualquier estudiante de Derecho, sabe que la Constitución las hacen las asambleas constituyentes. Esa patraña que puede ser mediante un sistema, mediante otro, es patraña, es una payasada.